¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a hablar un poquito de las interrupciones por software, concretamente de la instrucción int, y también vamos a hablar un poquito del manejo de variables de tipo carácter. Ya hemos visto en sesiones anteriores cómo definir variables de tipo numérica. Ya hemos hablado de los tipos de variables de tipo byte, de 8 bits, de tipo palabra, tipo W. En esta ocasión vamos a ver cómo definir las variables de tipo carácter. Para definir las variables de tipo carácter podemos usar la sintaxis que se muestra aquí, en donde nosotros ponemos el nombre, el tipo de variable esta vez tendrá que ser de tipo db, de tipo byte, y al definir el carácter que nosotros queremos definir de forma inicial, nosotros tenemos que hacerlo entre comillas simples, como se muestra aquí. Por ejemplo, la variable de nombre variable 1 de tipo db, le asignamos el valor inicial de a. Aquí yo estoy definiendo otras dos variables, una variable de nombre variable 2 y otra variable de nombre variable 3. En variable 2 estoy definiendo un valor inicial para esta variable de tipo carácter con un valor de 0. Pero aquí hay que tener cuidado que cuando definimos una variable de tipo carácter, por ejemplo, esta variable 0, lo que se va a almacenar en la variable no es el número 0, sino es el código correspondiente al código ASCII que representa este carácter. Y lo mismo para los caracteres, en este caso de la variable a y de la variable arroba, que es un símbolo. O mejor dicho, arroba es el carácter que se almacena en la variable llamada variable 3. Entonces, por acá abajo yo tengo el código ASCII. El ASCII es el código estadounidense estándar para el intercambio de información, American Standard Code for Information Interchange. Este código se utiliza precisamente para estandarizar, digamos, el intercambio de información entre diferentes dispositivos electrónicos. De esta forma, si nosotros le pasamos el código ASCII a algún dispositivo electrónico, este dispositivo puede interpretarlo como un carácter. Aquí, por ejemplo, en la tabla de la izquierda están todos los caracteres, o al menos los caracteres que pertenecen al código ASCII, asociados a un número en decimal. Por ejemplo, la letra A mayúscula está asociado al número 65 decimal. El número 0, el carácter 0, está asociado al número 48 decimal. Y así hay una buena cantidad de símbolos. Del lado derecho tengo la tabla del código ASCII para los diferentes caracteres, en donde tenemos los diferentes caracteres asociados de la misma forma que en la tabla de la izquierda a números, pero esta vez a sus números en versión hexadecimal. Entonces tenemos que el carácter A está asociado al número 41 en hexadecimal, el carácter arroba está asociado al número 40 en hexadecimal, el carácter 0 está asociado al número 30 en hexadecimal. Entonces, cuando nosotros definimos una variable, por ejemplo, variable 1 db a, lo que estamos haciendo es almacenar en esta variable el código ASCII en hexadecimal. Por ejemplo, para la letra A estaríamos almacenando el valor del código ASCII, que sería el 41. Aquí hay que observar que estas variables de caracteres son de tipo byte porque el código ASCII solamente tiene representación desde el 0 hasta el número 255. Es decir, con 8 bits basta para representar cualquiera de estos caracteres. Veamos en el emulador EMU8086 cómo se almacenan estos datos cuando definimos estas variables. Bien, estamos en el emulador EMU8086. Aquí en la sección de datos donde definimos las variables, yo tengo precisamente definidas tres variables: variable 1, variable 2, variable 3, y estoy asociando un carácter
como comentamos en la diapositiva, a cada una de estas variables. Entonces, en la sección del procedimiento principal tengo el par de comandos que le pasan la dirección de la sección de datos al registro DS, el registro que guarda la dirección de inicio de la sección de datos, para que el programa pueda ver estas variables y pueda manejar estas variables, para que el procesador pueda manejar estas variables. Aquí vamos a ver simplemente cómo se guardan las variables variable 3, variable 2 y variable 1 en los registros AL utilizando su código ASCII. Entonces emulamos esto. Ejecutamos paso a paso. Aquí observamos que estamos en la línea de transferir variable 3 al registro AL. La ejecutamos y vemos como el registro AL se cargó con el código hexadecimal 40. Por aquí tenemos una tabla de código ASCII si picamos en esta pestaña. Y aquí buscamos el código correspondiente al valor 40. El valor 40 es un valor hexadecimal. Bueno, si le picamos aquí, si damos clic aquí, podemos cambiar de la versión en hexadecimal del código ASCII a la versión en decimal. Entonces, el hexadecimal correspondiente al valor de arroba, que es lo que nosotros estamos cargando en la variable 3, que estamos transfiriendo al registro AL, tiene un código en hexadecimal de 40. Entonces fue lo que se cargó en el registro AL. Aquí lo vemos, AL quedó con 40. Luego ejecutamos la siguiente instrucción, la variable 2 se transfiere a BL, entonces BL se carga con 30. Y este dato de 30 también lo podemos visualizar con el convertidor. Por ejemplo, si cargamos con la herramienta convertidor de base el valor de 30 en hexadecimal, vemos que este valor de 30 en hexadecimal en carácter ASCII corresponde al carácter 0, que es lo que nosotros estamos definiendo en variable 2 y que estamos transfiriendo al registro BL, el carácter de 0. Observen que aquí no estamos transfiriendo el número 0, sino el carácter correspondiente al 0. Y finalmente vemos que se guarda en el registro CL. En el registro CL, al ejecutar esta otra instrucción, guardamos lo que hay contenido en variable 1. Variable 1 es el carácter correspondiente a la letra A mayúscula con código 41. Entonces el código 41 en hexadecimal corresponde al carácter ASCII A mayúscula. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las interrupciones por software. No hay que olvidar que una computadora está asociada a dispositivos de entrada y dispositivos de salida con los que se intercambia información, se introducen datos a la unidad de procesamiento central y con los que se extraen datos y se visualizan datos de la unidad de procesamiento central. En su conjunto, estos dispositivos se denominan consola. Entonces podemos tener, por ejemplo, como dispositivo de entrada un teclado, dispositivo de salida un monitor. Ahora, una interrupción de software se define como una llamada a un procedimiento o subrutina del sistema operativo. Estos procedimientos también se denominan manejadores de interrupciones, es decir, es otro nombre que tienen los procedimientos llamados interrupción de software. Y hay que recordar que un procedimiento pues no es más que una subrutina o un programa, y un programa es una secuencia de instrucciones que están programadas en la memoria de la computadora. De esta forma, nosotros tenemos generalmente un programa ejecutándose en la sección de código de forma secuencial, y cuando se alcanza una instrucción de interrupción, nosotros tenemos que se interrumpe el flujo del programa y esa interrupción habilita la ejecución de un programa que está
en la sección de memoria donde está programado el sistema operativo que controla justamente la operación de la computadora. El sistema operativo o el BIOS. El BIOS se encarga de controlar lo que es el arranque del procesador de la computadora, recibiendo o conectando los dispositivos de entrada y de salida. Entonces, cuando nosotros tenemos una interrupción, se ejecuta un programa especial o una subrutina especial. Algunas de las tareas que las interrupciones por software realizan son mostrar caracteres y cadenas de caracteres, leer caracteres y cadenas del teclado, mostrar texto a color, abrir y cerrar archivos, leer datos de archivos, escribir datos de archivos, establecer y obtener la hora y fecha del sistema. Tenemos que la instrucción que está asociada a las interrupciones es la instrucción int. Esta es la instrucción que llama al procedimiento de interrupción. Como comentaba, también se le denomina a la interrupción o el procedimiento de interrupción un manejador de interrupciones. Entonces, generalmente esta instrucción va precedida por algunas instrucciones auxiliares, por ejemplo, en donde se debe de cargar algún dato en el registro AL o en el registro DL, dependiendo de qué interrupción queremos usar. Por ejemplo, puede ser necesario que nosotros movamos un número antes de ejecutar una interrupción, que movamos un número al registro AH. Entonces, la sintaxis, aquí se muestra, sería int y un número que va a representar el tipo de interrupción que queremos ejecutar. Este número tiene que ser un número en el rango de 0 a FF en hexadecimal. En esta diapositiva se muestran algunos de los códigos de las interrupciones de uso frecuente. Por ejemplo, una de las más comunes, la interrupción int21h, en la que nosotros tenemos asociados servicios del sistema operativo de Microsoft 2. Estos procedimientos proporcionan entrada-salida, manejo de archivos y administración de memoria. Estas son funciones que están programadas en el espacio asignado para el sistema operativo en la sección en la memoria. Nosotros tenemos otra interrupción, por ejemplo la interrupción 10H, que está asociada a servicios de video, donde se controlan características como posición del cursor, texto a color, desplazamiento en pantalla. La interrupción 17H, servicios de impresora, que inicializan, imprimen y devuelven el estado de alguna impresora. El int16, procedimientos que leen de teclado y comprueban su estado. Int1a, asociados a la hora y día, es decir, la fecha. El int1c, interrupción asociada a la temporización. En este diagrama de acá, nosotros tenemos una breve explicación de cómo funcionan las interrupciones. Por ejemplo, tenemos un mapa de memoria aquí. En el mapa de memoria, nosotros tenemos asignado en la parte inferior este segmento que se denomina tabla de vectores de interrupción, en donde están guardadas las direcciones de diferentes códigos de interrupción. Estas direcciones están asociadas a un programa que está almacenado en la sección del BIOS o en la sección del sistema operativo, el 2. Hay que recordar que estas secciones en el BIOS y el 2 contienen programas, rutinas, que controlan los dispositivos conectados al microprocesador. Entonces, cuando se activa una interrupción,
por ejemplo, una interrupción para leer un dato del teclado o para escribir un dato en pantalla, lo que se habilita es un programa que está puesto quizás en alguna de estas dos secciones, en la sección del sistema operativo o en la sección del BIOS. Entonces, en la sección de segmento de código es donde nosotros normalmente tenemos el programa que queremos ejecutar. Por ejemplo, tenemos un programa como los que hemos hecho, en donde se va ejecutando línea a línea una secuencia de instrucciones en lenguaje ensamblador. Y cuando llegamos a ejecutar la línea correspondiente a el código de interrupción, a una interrupción determinada, con este código se va en busca en la tabla de vectores de interrupción, la parte inferior del mapa de memoria, se va en busca del código asociado a esta interrupción, que sería una dirección de memoria. Entonces aquí hay que recordar cómo formamos las direcciones de memoria. Aquí estaríamos encontrando la dirección de memoria en la que está almacenado el programa que se debe de ejecutar, que está asociado a este código de interrupción. Entonces de aquí se rescata la dirección y el programa continúa en esta dirección. Esta dirección debe de estar en la parte donde está el sistema operativo, desde este segmento de F000 hasta FFFF. Entonces de aquí, de esta sección de programa, nosotros saltamos hasta la dirección donde está almacenada la subrutina correspondiente a la interrupción, que debe de estar por esta sección de acá arriba, y se empiezan a ejecutar los pasos correspondientes a esta subrutina. Instrucción 1, instrucción 2, hasta que se acaba la secuencia de instrucciones y se alcanza un comando que se llama IRET, que es el retorno de la subrutina de interrupción. Y entonces este comando le dice al programa: ¿sabes qué? Ya ejecutaste toda la subrutina correspondiente a la interrupción, regresa nuevamente a donde te quedaste y continúa ejecutando las instrucciones del programa original que tenías. Ahora el programa continuará ejecutando esta instrucción y esta instrucción, pero ya habrá ejecutado una subrutina correspondiente a esta interrupción, que estaría por acá. Aquí nada más no hay que olvidar que estamos trabajando, en este caso, con un modo de direccionamiento real, es decir, asumimos un mapa de memoria de 1 megabyte, que es el mapa de memoria, por ejemplo, que utilizaban los procesadores de, por ejemplo, el 8086, y que todavía pueden usar los procesadores los procesadores más modernos, todavía pueden utilizar el modo de direccionamiento real. Pues bien, ahora veamos en el emulador EMU 8086 un ejemplo de uso de alguna interrupción, por ejemplo, para ver algún dato en pantalla o para introducir un dato por medio del teclado. Veamos, por ejemplo, la interrupción 21H con un código de servicio 2. Entonces, esta parte del programa la acabamos de ver hace un momento. Tenemos tres variables definidas, tipo carácter. Voy a retirar esta parte de aquí. Bueno, la voy a dejar. Entonces, solamente nos va a servir aquí a L. En esta interrupción, lo que buscamos con el servicio 2 es imprimir un carácter en la pantalla. Recuerden que el EMU 8086 simula una microcomputadora. Entonces nosotros vamos a tener un monitor asociado y vamos a poder introducir datos por medio del teclado de la computadora. Para poder ver un carácter por medio de la interrupción 21H, nosotros necesitamos cargar el código de servicio 2 en el registro
AH. Si nosotros queremos imprimir un carácter en pantalla, forzosamente necesitamos esta instrucción. Este código 2 asociado al registro AH va a indicar que lo que queremos hacer es escribir un carácter en pantalla. Después, ¿cómo le hacemos para pasar el carácter que queremos imprimir en pantalla? Pues necesitamos guardar el carácter que queremos imprimir en pantalla en el registro DL. En este caso yo precargué aquí la variable 3 que contiene el arroba en el registro AL y después moví el registro AL, el contenido del registro AL a el registro DL. Después ejecuto la interrupción. Al ejecutar esta interrupción se va a realizar la secuencia de instrucciones ya preprogramada que va a imprimir el contenido del registro DL en pantalla. Entonces veamos cómo funciona esta secuencia de instrucciones. Emulamos, ejecutamos paso a paso. La variable 3 se carga en el registro AL. El valor de 2 se carga en el registro AH. El valor de AL se carga en el registro DL. Aquí se ve, 40. Y al ejecutar esta interrupción, se abre la consola, la pantalla, e imprime el carácter asociado a la variable 3. Ahora veamos otro ejemplo de la interrupción 21H, ahora con un código de servicio asociado 1. Este código de servicio nos permite introducir caracteres por medio del teclado. Entonces, cuando nosotros queremos introducir algún carácter por medio del teclado, lo que tenemos que hacer es cargar el código 1 en el registro acumulador superior en la parte AH y después ejecutar la interrupción 21H. Entonces se nos abrirá la pantalla, la consola, para permitir teclear algún número. Una vez que nosotros tecleamos el número, el valor tecleado por medio de, ahora sí que del teclado, se va a almacenar con su valor de código ASCII en el registro acumulador, en el registro AL. Veamos cómo funciona esta instrucción. Emulamos, ejecutamos línea a línea. Aquí hemos cargado en el registro AH el valor de 1, que es el código de servicio correspondiente a la lectura a través de teclado, y ahora ejecutamos la interrupción y se abre la pantalla. Entonces aquí nosotros podemos introducir un carácter. Yo voy a teclear el número 9. Entonces tecleé el número 9 y vemos en el registro AL se almacena ese carácter, o al menos el código ASCII de este carácter, que es el 39. Si nosotros vemos, por ejemplo, con el convertidor, que es el 39 hexadecimal, perdón, 39 es el código ASCII del carácter 9, que es lo que yo tecleé. Pues bien, este es un par de ejemplos del uso de interrupciones. Acabamos de ver cómo visualizar caracteres en consola y cómo introducir caracteres por medio del teclado. En realidad hay una cantidad de códigos de servicio, son como 40 o 50 códigos de servicio asociados a la interrupción 21H y otros tantos para cada una de los diferentes códigos de interrupción. Entonces sería bastante extenso ver todos los códigos de interrupción. Voy a dejar una bibliografía en donde en el anexo aparece una tabla con los diferentes códigos de servicio asociados a las diferentes interrupciones. Entonces, si ustedes revisan la bibliografía del autor Irving del 2007, Lenguaje ensamblador para arquitecturas basadas en Intel, ustedes pueden encontrar en la sección de anexos
una tabla con diferentes códigos de servicio asociados a diferentes interrupciones. Con esta bibliografía ustedes pueden profundizar un poco más. Bueno, espero haber sido suficientemente claro. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.